A partir de este lunes, el 17 de octubre y hasta el 18 de noviembre, se extenderá la segunda jornada hacia una educación no sexista denominada Nuestras Voces Hacen Ley. La iniciativa abarcará desde prekinder hasta cuarto medio. Para hablar del tema nos acompaña el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila. Ministro, bienvenido a Canal 24 Horas. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Hola Andrés, muy buenas tardes, gusto saludarlo. A ver, ministro, lo decíamos en la presentación, es segunda jornada, hubo la primera en el mes de abril, comprendió entre séptimo y cuarto medio, 1.364 establecimientos que participaron, 859 de ellos son públicos. A ver, ¿para qué lo están viendo? Sobre todo apoderados, apoderadas, adultos responsables de niños, niñas y adolescentes. ¿En qué consisten estas jornadas? ¿Cuál ha sido el balance después de la primera que se hizo en el mes de abril? Bueno, en primer lugar, nosotros tenemos una deuda, lo hemos señalado, ¿no?, muy importante respecto de una educación no sexista. ¿Cómo avanzamos a un cambio, por ejemplo, en las prácticas que nosotros mismos, profesores y profesoras, realizamos? ¿Cómo incorporamos nuevas formas, ¿no es cierto?, de entender los contenidos o incluso las herramientas particulares, ¿no? Muchos de ellos todavía hacen o persisten más bien algunos estereotipos de género. Por ejemplo, cuando trabajamos con los niños más pequeños y la identificación de objetos que muchas veces se relacionan lamentablemente con un género o con el otro. Entonces lo que nosotros queremos ahora en esta segunda jornada de educación, ¿no es cierto?, para una educación no sexista, es poder recoger información por parte, ¿no es cierto?, de las familias especialmente. Esta segunda jornada tiene dos componentes. Hay jornadas para que profesores las implementen con sus estudiantes y también para que los profesores puedan trabajar en las reuniones de apoderados del mes de octubre y noviembre con ellos, ¿no es cierto?, para saber cuáles son las visiones que tienen respecto, ¿no es cierto?, de una educación no sexista. En el entendido siempre que el Estado complementa la información y la formación que entregan los padres o en este caso, ¿no es cierto?, las familias o cuidadores. En ningún caso el Estado debe sustituir a las familias, sino más bien complementar entregando información primero veraz y en segundo lugar con una perspectiva en derechos humanos. Sí, ministro, a ver, para ir entendiendo, ¿se profundiza lo de la primera jornada? Para entender, o quienes no participaron en la primera jornada, ¿pueden participar en la segunda? Para quienes quizás no están viendo, algún director, algún profesor que quiere proponerlo en su colegio, decir, a ver, esto puede ser interesante. ¿Cómo va a funcionar? Bueno, todos los recursos, los materiales ya han sido enviados a los directores y directoras de todos los establecimientos educativos del país, independientes de su dependencia. Sin embargo, también pueden ser descargados para poder revisarse, ¿no es cierto?, y poder implementarlos en la página educacionnosexista.mineduc.cl. Desde ahí, ¿no es cierto?, también pueden los directores o directoras descargarlos junto a sus profesores para trabajarlos en los distintos niveles, desde prekinder hasta cuarto medio. La idea es que las conclusiones de esta jornada puedan ser remitidas a través de esta misma página para que nosotros tengamos insumos y de esta manera poder complementar este proyecto de ley que vamos a presentar en el Congreso durante el mes de marzo del 2023. En general, los proyectos de ley muchas veces se diseñan en los ministerios, parte de eso es el trabajo que nosotros hacemos, y se presentan casi directamente, ¿no? Esto es parte de lo que nosotros llamamos el ejercicio prelegislativo, en el que estamos trabajando con las comunidades educativas, con organizaciones de la sociedad civil, con los propios parlamentarios incluso, ¿no es cierto?, mostrándoles cuáles son los componentes, cuáles son los temas, cuáles son las indicaciones que llevaría este proyecto de ley, de tal manera, ¿no es cierto?, que pueda ver la luz en algún minuto, ¿no es cierto?, aprobado en el Congreso en el año legislativo 2023, y de esta manera Chile, por fin, pueda contar, ¿no es cierto?, con un proyecto, o sea, con una ley marco de educación en afectividad y sexualidad integral. O sea, se puede replicar, por ejemplo, en temáticas tan distintas como esos conversatorios ciudadanos que se dieron en la reforma tributaria, en la reforma de pensiones, en estos ámbitos también. Se replica un poco la fórmula, ciertos elementos de la metodología para que la ciudadanía sienta que quizás esos proyectos que están llegando, ¿está su opinión incluida? Exactamente, porque hay que pensar, ¿no es cierto?, que nosotros ya hemos tenido algunos esfuerzos. Aquí hay dos datos que son bien interesantes de mirar, por ejemplo, en este caso, Andrés, ¿no? En el caso de la educación en sexualidad o afectividad y sexualidad y género, hay una ley que es del Ministerio de Salud del año 2010 que exige que el Ministerio de Educación entregue orientaciones para un plan de afectividad, sexualidad y género. Ese plan, en general, a veces es bastante débil, ¿no? Pero también hay otras normativas
por ejemplo, de apoyo e inclusión a estudiantes, niños y niñas trans, que están en otro cuerpo legal o en otra normativa. Entonces tenemos varios elementos que están desagregados, ¿no es cierto? Y la idea es poder armonizarlos todos ellos en una sola ley, marco, que permita, ¿no es cierto?, que cada establecimiento del país pueda incorporar esta educación no sexista considerando distintos ámbitos, ¿no? En este caso, autocuidado, especialmente con los más pequeños. Esto evita, por ejemplo, el abuso sexual muchas veces, porque los niños más pequeñitos, las niñas más pequeñas, tienen información que les permite, ¿no es cierto?, protegerse de esto. También hay temas, ¿no es cierto?, de salud reproductiva, hay temas, ¿no es cierto?, de prevención de embarazo adolescente, tenemos temas también asociados a diversidad sexual y lo más importante también, considerar a las familias en la educación sexual también, ¿no?, y en la afectividad, que es fundamental. Yo en esto quiero ser bien categórico y decir, nosotros queremos avanzar en esto y por lo tanto queremos alejarnos de aquellas caricaturas que muchas veces se levantan cuando, ¿no es cierto?, el Estado, en particular, ¿no es cierto?, el Ministerio de Educación o la autoridad educativa, levanta información asociada a estos temas que muchas veces son complejos, ¿no?, porque hay distintas visiones respecto a cómo se enseña la sexualidad. Y es por eso que este proyecto de ley tiene que estar enmarcado en una perspectiva de derechos, en una perspectiva de protección y en una perspectiva, ¿no es cierto?, de carácter comunitaria, en donde tanto las familias como la comunidad educativa se coordinan para tener una enseñanza adecuada. A ver, yo le mencionaba, ministro, la primera jornada que se realizó en abril, 1.364 colegios. El 90% calificó quienes participaron en la jornada como buena y muy buena. Ustedes también dejaron la posibilidad ahí de subir la información que se recogió ahí, las opiniones en esta plataforma, y si es que así lo hicieron. ¿Cuáles son los puntos más importantes que ustedes como Mineduc saquen en limpio de esta primera jornada respecto a lo que va a ser este futuro proyecto de ley con lo que se vivió en el mes de abril? A ver, yo diría aquí que hay dos cosas que también son bien esenciales. La primera de ellas es que esta es una necesidad manifestada hace mucho rato, ¿no? Hay varias voces, no solo, esto está incluso incluido en los petitorios, a lo mejor nosotros ya hemos conversado, Andrés, de las situaciones de violencia o de las agrupaciones de estudiantes secundarios, es parte de los petitorios siempre, en este caso de estudiantes secundarios, la idea de una educación no sexista, ¿no es cierto?, o avanzar hacia una educación sexual integral. Pero también diríamos nosotros que esto es de alguna manera ponernos a tono, ponernos, ¿no es cierto?, al mismo nivel de todos los países del mundo que tienen leyes, ¿no es cierto?, marcos o leyes regulatorias generales que lo que hacen es que establecen cuáles son las temáticas y de qué manera, ¿no es cierto?, se van a enfrentar los distintos temas asociados a la afectividad y la sexualidad. Es cosa que miremos el concierto internacional, el concierto latinoamericano, todos los países del mundo, en general los ministerios de educación han tenido largos debates parlamentarios, pero después de eso lo que ha habido es un consenso respecto de la importancia de que estos temas sean tratados en la escuela. Esto no es sexualizar en ningún caso, esto se trata, ¿no es cierto?, de educación precisamente en el ámbito de la integralidad. Los seres humanos tenemos un componente asociado, ¿no es cierto?, al desarrollo de lo afectivo y de lo sexual, y por lo tanto lo más importante es que la fuente primaria de información después de la familia sea la escuela, que tiene que entregar información veraz, ¿ministro?, de carácter científico, de carácter ordenada, ¿no es cierto?, y que además sea pertinente de acuerdo, ¿no es cierto?, a la etapa de desarrollo o de la trayectoria escolar en que se encuentran los estudiantes. Sí, usted mencionaba un tema que es bien importante, sobre todo lo que tenemos hijos más chiquititos, el no sexualizar. Usted remarcaba eso, que es bien importante. A uno se le viene a la memoria un tema generacional, usted también lo recordará, lo que fueron las famosas jocas, que aquí se levantaron, pero así, claro, todo tipo de polémica. A ver, ¿qué significa no sexualizar? Porque estaba viendo el documento que nos llegó del Ministerio de Educación para preparar esta entrevista, y es bien importante porque las temáticas, por ejemplo, los niños niños de 3 a 7 años es muy distinta a los niños de 8 a 11. Por ejemplo, en los más chiquititos está muy presente el juego de roles, cuestiones de ese tipo. No tienen que ver con la sexualidad propiamente tal, sino cómo se van levantando estos estándares, estas figuras, estas caricaturas desde chiquitito. Y claro, y uno siente que más adelante, viendo el mismo documento, ya más grande, 16, 17 años, son temas más profundos, como el consentimiento, por ejemplo. Claro. Mire, hoy día hicimos un pequeño hito, ¿no? Digo yo pequeño porque fue con muy poca prensa de lanzamiento, junto, ¿no es cierto?, al alcalde de la Comuna de Independencia, la Seremi de la Región Metropolitana y la subsecretaria de Educación Parvularia, en una escuela de Independencia. Y cuando hicimos esto, junto a la educadora de párvulos, yo mismo, ¿no?, contamos un cuento. El cuento era un cuento muy cortito, muy sencillo, la historia de dos hermanos mellizos, ¿no?, Mica y Mico, así se llamaban, ¿no?, este cuento, y nosotros lo que hacíamos es que Mico y Mica iban a estar de cumpleaños, y lo que hicimos con los niños de prekinder es que en una mesa colocamos una serie de figuras, ¿no es cierto?, recortes en el fondo, que eran regalos, objetos, ¿no?, que estaban... Y los niños iban seleccionando regalos para niños y regalos para niñas, y la argumentación
demostraban claramente, ¿no es cierto?, cómo los estereotipos de género y a partir de eso también probablemente ciertas concepciones de lo que van a ser, ¿no es cierto?, la sexualidad y el sexo en sí mismo, lo que va a hacer, ¿no es cierto?, es precisamente reforzar esta idea del estereotipo. Los niños decían todos, ¿no es cierto?, donde había una muñeca era una niña, donde había una pelota de fútbol era un niño. Y el argumento era ese mismo, ¿no? Los niños juegan a la pelota, las niñas... El rosado, el juegan a las celeste muñecas. y así todas las cosas que se van instalando. Tal cual, exactamente. Eso, por ejemplo, es un estereotipo de género que cuando usted en el fondo lo deja asentado de esa manera en esa etapa de la trayectoria educativa y refuerza eso probablemente después hacia adelante, lo que está haciendo, ¿no es cierto?, es un desequilibrio de alguna manera porque se entienden que hombres y mujeres en ese aspecto no somos iguales. Por ejemplo, respecto, ¿no es cierto?, del gusto por alguna disciplina deportiva. Hemos aprendido que las mujeres, ¿no es cierto?, no juegan a la pelota, pero eso no es así. O hemos aprendido, por ejemplo, que los hombres no pueden realizar Los resultados otras ayer del actividades Mundial que han sido Sub-17 nos dejó claro que juegan bien a la pelota. o sea, bueno, esto, claro, entonces, pero esto de alguna manera que uno lo mira así como si fuera solo Sí. una explicación que se da en la hora de almuerzo, tiene que ser trabajado más profundamente porque tiene otras relevancias, como por ejemplo la selección que hacen muchas veces las estudiantes mujeres en ciertos niveles o en ciertos cursos cuando tienen que optar por electivos, especialidades y luego carreras universitarias y finalmente, ¿no es cierto?, integrar, por ejemplo, el directorio de una empresa, que es la expresión ya cuando somos adultos de cómo, ¿no es cierto?, se ¿Ministro? juega de alguna manera, ¿no es cierto?, esta desigualdad en el género. Sí, usted lo mencionaba al comienzo de la entrevista, también cómo se hace este trabajo con las familias, porque claro, uno puede a los niños, las niñas, niños y adolescentes desde chiquititos incentivarles, pero en la casa quizás pueden escuchar otras cosas muy distintas. ¿Cómo también se trabaja con las familias, con los adultos responsables, con los padres, con las madres? Mire, yo lo pondría como educador, ¿no? Como todos ¿Sí? los temas, ¿no? Como todos los temas, probablemente mucho, como cualquier tema. Voy a salirme de este ámbito, específicamente del género, voy a pensar, ¿Sí? por ejemplo, en las identidades que tienen que ver, con, por ejemplo, con los distintos, por ejemplo, los pueblos originarios. ¿Cuántos de nosotros crecimos, por ejemplo, escuchando que determinado pueblo, que los mapuche, que los aymaras, tenían ciertas prácticas específicas? O cuando pensamos en los prejuicios asociados, por ejemplo, a los distintos Hablemos en buen pueblos del chileno, se nos mundo. enseñaba desde chiquitito No, que no los sé. mapuches eran flojos, eran buenos para tomar, ABC, siempre. Exactamente. Bueno, ese tipo de cosas muchas parten en la escuela. Muchas parten en la escuela porque están asociados, ¿no es cierto?, a una tradición, a algo que se enseñaba, a algo que, ¿no es cierto?, se reforzaba. Y por lo tanto, entonces, la escuela tiene que ser un espacio en donde se entregue información veraz. Este mismo ejemplo que acabamos de dar, ¿no es cierto?, respecto de los pueblos originarios, usted podría pensarlo respecto de distintos pueblos del mundo, ¿no? No sé, los árabes son de tal manera, los negros, ¿no es cierto?, son de tal forma, los musulmanes, no sé. Y usted empieza a sumar estereotipos, no solo hay de género, hay de distinto tipo. Y la escuela precisamente lo que tiene que hacer es derribar esos estereotipos, porque en su expresión más compleja se llaman, ¿no es cierto?, discursos de odio o crímenes de odio. O en el caso, ¿no es cierto?, de la enseñanza de la perspectiva de género, finalmente su expresión más trágica, lamentablemente, se llama femicidio. Ministro, ¿cómo también ustedes van a apuntar y están apuntando? Lo hemos conversado, usted lo decía antes, en otras oportunidades respecto, no solamente el tema que es fundamental, la educación no sexista, lo que estamos viendo en nuestra sociedad, más allá de los colegios, lo hemos visto en toda instancia, el nivel de violencia que estamos viendo. ¿Cómo lo van a abordar ustedes? ¿Cómo lo están abordando? Lo conversamos a principio de año respecto a las situaciones de violencia que hemos visto al interior de los colegios. No solamente aquí sacamos los emblemáticos, estamos hablando de la violencia entre alumnos al interior de los colegios. ¿Cómo lo están trabajando y también cómo estos mismos caminos, estas mismas jornadas pueden ayudar justamente a ello? Bueno, lo primero es que nosotros hemos tenido una disminución importante, vamos a decir, como de esta violencia o de mal clima escolar, para ponerlo de esa manera, ¿no? Y distinguirlo de aquello que siempre tratamos a veces en las entrevistas, que es la situación que ocurre con un par de liceos, ¿no es cierto?, lamentablemente centrados en la Comuna de Santiago. Cuando nosotros hablamos de esta violencia, quizás que es de carácter más estructural y que de alguna manera se traduce en un mal clima, hemos ido disminuyendo los números de denuncia, eso es súper importante. Y lo segundo, y esto lo pude comprobar, por ejemplo, ayer yo estuve en la comuna de Puente Alto en un encuentro. Una de nuestras acciones en el marco del plan de reactivación es la capacitación de profesores y profesoras y equipos o duplas psicosociales para la prevención específicamente del suicidio. Ese es un tema que estamos tratando en el ámbito de la salud mental.
Y yo conversaba ayer, ¿no es cierto?, en este encuentro habían más de 80, probablemente 50, 80 profesores, ¿no es cierto?, educadores, gente que estaba en la escuela de San José de Maipo, de Puente Alto, de la Florida, ¿no es cierto?, del sector, ¿no es cierto?, de ese sector más cordillerano. Y en la conversación ellos decían, mira, los niños llegaron sin ningún tipo de herramienta, es decir, no tenían claridad respecto del manual de convivencia. Tuvimos que repasar de alguna manera como estas especies de normas de convivencia, de socialización. Y claramente a eso ha ido disminuyendo en la medida en que retornamos de alguna forma a cierta normalidad, se agarra a cierta regularidad. Ya, entonces, el trabajo de los educadores es permanente, ¿no? Uno todos los días está enseñando, ¿no? No solo las materias o los contenidos. Uno todos los días está haciendo un ejercicio en la pedagogía, es eso, permanentemente, porque la tarea de profesores y profesoras es formativo. Entonces, esto no se trata de que yo repaso cuáles son las normas del manual de convivencia o del reglamento de convivencia interna y me olvido. Yo permanentemente, cualquier situación que ocurre dentro de las aulas son una excusa para el desarrollo integral de un estudiante. Siempre tiene un componente formativo, incluida la sanción. Ojo, incluida la sanción. Es como la formación que dan los padres, las madres o los cuidadores, ¿no? La reprimenda siempre viene al lado con un consejo, ¿no es cierto?, con una conversación respecto de qué fue lo que hiciste, por qué lo hiciste, qué reparación tienes que hacer, ¿no es cierto? Esto pasa exactamente lo mismo. En el caso de los temas de violencia, también están asociados a lo mismo, ¿no? Probablemente muchos establecimientos que están en espacios vulnerables y que tienen y logran buena convivencia es porque lo que han hecho es que han tomado conciencia junto a los estudiantes de que lo que pasa dentro de la escuela tiene que ser muy distinto a lo que ocurre fuera de la escuela. Ministro Ávila, le agradecemos este espacio, esta conversación con Canal 24 Horas. Muchas gracias, muy buenas tardes.